Es un placer acercarme a través de este medio y comunicarme contigo. Quiero reflexionar en voz alta. Desde que iniciamos este proceso de la pandemia, escuchábamos que en Oriente se había construido un hospital y había una cantidad de muertes importantes, que la gente estaba encerrada en su casa. A pesar de tener esta oportunidad de la información oportuna e inmediata, pues en México considerábamos de que no iba a suceder absolutamente nada, que como buenos mexicanos esto no iba a suceder en México. El gobierno se encargó de difundir miedo, más que información, y poco a poco fue siendo presa de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra vida social, económica, académica, el COVID-19. Hoy nos ha traído a una realidad. A más de 5 meses de haber iniciado este proceso, pues nos encontramos con miedo y tenemos que identificar un proceso denominado resiliencia social. Para alcanzar la resiliencia, debo entender que debemos pasar por diferentes momentos muy importantes en el que debemos pensar primero en que las circunstancias nunca son perfectas, pero la actitud que asumamos para enfrentarlas sí lo son. Para ser resilientes, necesitamos pensar en forma útil. Si nuestros pensamientos son en un 80% negativos, tenemos que cambiar este pasado para dejar de rumiar el pasado, porque esto no ayuda a cambiar absolutamente nada. Si queremos ser resilientes, necesitamos buscar soluciones. ¿Cómo cambiamos las cosas y nuestras circunstancias? Si queremos ser resilientes, necesitamos aceptar, no resignarnos, sino no podemos dejar de marchar y ver hacia el futuro. El pasado, como si hubiéramos cambiado de casa, como si hubiéramos cambiado de ciudad, como si hubiéramos cambiado de familia. Ser resiliente es asumir nuestra responsabilidad. La responsabilidad actual, la que hoy por hoy tendrá que tener la cara que nos dé una nueva forma de vida. El ser resiliente es ser temporal. No es para toda la vida. Es en lo que volvemos a aprender a convivir con los demás. El ser resiliente no siempre se recoge lo que se puede sembrar. Lo que sembramos hace 5 meses atrás, hoy no lo vamos a cosechar. Hoy tenemos que volver a sembrar para poner la vista hacia el frente y tener una esperanza y una expectativa para poder sobrevivir ante este entorno. El ser resiliente nos dice que la vida tiene una parte injusta. Hay que contar con ella. Hay que tomar la parte más adecuada de esta condición injusta para sacarle el mejor provecho. Obviamente, no puede haber ni soberbia, no puede haber mentiras, mucho menos a nosotros mismos, más que volver a empezar con una actitud positiva que nos lleve a superar las circunstancias. Pues decirlo es fácil, difícil llevarlo a cabo. Hemos revisado de cómo funcionan nuestras inteligencias. Hemos comentado que la inteligencia racional o cognitiva es el saber hacer, puede ser medible con el coeficiente intelectual. Y esto aplica un 20%. Pero el saber ser, lo que es la inteligencia emocional nos permite finalmente dejar una participación de un 80%. Desgraciadamente, cuando tenemos que sobrevivir, cuando salimos salvos ante esta pandemia, nuestra posición de hacer implica aprovecharnos para alcanzar respuestas que puedan ser de mejora que antes no teníamos. Ahora queremos tener posibilidades de viajar y tomar vacaciones. Ahora queremos tener a una familia de mejores condiciones de la que teníamos durante la pandemia. Ahora quisiéramos resolver tantas cosas en las que muchas relaciones de pareja hoy por hoy están a punto de quebrar
porque no supieron comunicarse efectivamente. Hemos revisado también competencias emocionales. Hemos conocido las habilidades para la vida, cómo conseguimos el bienestar y los objetivos. Hemos tenido una conciencia emocional que sé lo que siento, lo palpo, lo controlo y lo utilizo en mi beneficio. También regulo la emoción, gestiono lo que siento, supero mi ansiedad, supero mi miedo, supero por supuesto la depresión y lo convierto en un momento de vida para disfrutarlo. También he logrado la autonomía emocional, autogenero emociones y tengo autoestima. Tengo habilidades sociales, lo que siento hacia los demás y me pongo en el lugar de los demás y genero empatía. Si puedo generar estas competencias emocionales, entonces podré decir que estoy sano, que estoy dispuesto a asumir nuevamente una actividad profesional, educativa y de servicio a los demás y a mí mismo. Hablamos que la inteligencia emocional y dentro del trabajo que nosotros desempeñamos en una escuela, pues debe ser primero la parte lingüística, escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. En la lógica matemática es una resolución de problemas aritméticos, estrategia y experimentos. En la parte corporal y kinestésica es el deporte, el baile y las manualidades. En la parte visual y espacial es percibir e imaginar, visualizar y transformar. En la parte musical, identificar, reconocer, crear, reproducir sonidos y canciones. En el aspecto de la inteligencia emocional, la comunicación interpersonal es básica. Es la comunicación para que podamos ser líderes como personas en nuestro grupo y de nuestros alumnos. Tiene que ser intrapersonal porque tiene que tener un proceso de autoestima, automotivación, de felicidad personal y social. Y tiene que ser naturalista porque tiene una atracción y una sensibilidad para el mundo natural. Los diferentes rasgos que tenemos y presentamos en que ya conocemos que somos inteligentes emocionalmente hablando, que hemos conocido ciertos tipos de hábitos en los que podemos desarrollar esta participación de inteligencia emocional y abocarnos a un trabajo como el que estamos haciendo hoy, muy superior al que están haciendo otro buen tanto de compañeros, pues nos permite tener estas lecciones de lo que es la inteligencia emocional. Entre ellas quiero resaltar la parte de la inteligencia que no es solo racional, también es emocional y ambas interactúan para construir una vida nueva. Hoy estamos trabajando, ocupándonos, superando la inestabilidad de lo que pueda significar de lo que viene, del futuro, y que ante esta situación debemos de pensar primero en lo individual y no de tratar de conseguir ventajas ante la crisis que estamos viviendo. Es muy penoso, a mí me duele mucho pensar que después de esta crisis estemos tratando de dañar al que está dañado, de perjudicar a quien nos ha perjudicado y buscar la manera de querer ganar ventajas y espacios pasando sobre un colectivo, sobre un momento en que hemos coincidido en un trabajo, en una función, en la que fuimos contratados en forma individual, que fuimos contratados por nuestras capacidades y conocimientos, y que cuando coincidimos en el plantel escolar nos hemos convertido en compañeros de trabajo y no en luchadores a muerte de nuestra propia ventaja y beneficio personal. Yo quiero comentarles que una de las formas en las que hemos estado llevando a cabo nuestros procesos de interdependencia y de independencia y dependencia a la vez, pues son del punto más importante que tenemos para afilar nuestra sierra. Es decir,
Nos hemos detenido para sacarle filo a nuestros conocimientos, a aprender cosas nuevas, a ponerlas en práctica en un beneficio por el cual me comprometí a trabajar con pasión para ser docente. No olvidemos que la interdependencia identifica primero un punto para alcanzar la victoria pública, es decir, que podamos ser identificados abierta y totalmente por lo que hemos hecho. Tuvimos que generar una negociación que se llama ganar-ganar. Es decir, todos tenemos un propósito, que es regresar y dar inicio a las actividades académicas en diferentes estrategias porque no podemos concentrarnos aún y todos estamos ganando. También tenemos que primero comprender. Primero, comprenda y luego sea comprendido. Como héroes que son todos ustedes, como héroe que me siento al no ser un portador del COVID, al no haber llevado esta enfermedad a mi casa y haber contaminado a mi familia. Bueno, pues primero tengo que ser la persona que atienda a los demás, que pueda comprender a los demás y luego el que pueda ser yo comprendido. Esto significa que si yo me cuido, los demás cuidan de mí. Si yo soy jefe de familia, tengo alumnos a mi cargo, debo primero comprenderlos para que después ellos me puedan comprender. Y debo generar la sinergia, es decir, la fuerza, la intensidad de un proyecto y una meta que queremos alcanzar. Esto es interdependencia. La dependencia habla de tener victorias privadas. Primero es lo primero, hay que ser proactivo, hay que pensar y actuar a favor de los demás. Y también hay que iniciar con un fin en la mente, un propósito. Y no cambiarlo en el primer momento que tengamos oportunidad para recibir ventajas. Nos estamos acoplando, estamos sanos, tenemos salud, tenemos posibilidades de trabajar, de despertar y escuchar el cantar de los pájaros temprano, de disfrutar la temperatura y dormir en nuestra propia casa seguros. A esto se refiere afilar la sierra. Estamos claros que si bien estamos conociendo los elementos de la inteligencia emocional, son para aprovecharlos y usarlos. Que utilicemos las emociones, las controlemos para que podamos ser felices. Pero entendamos que en un colectivo todos participamos y todos nos protegemos. No se vale querer obtener ventaja en ningún momento por este proceso. Todos somos profesores, somos apasionados por lo que hacemos, somos jefes de familia, llevamos recursos y por consiguiente protección y alimento a nuestra casa para que estemos peleando por una circunstancia que no está en nuestras manos. Nosotros no podemos resolver el regreso a clases, no podemos resolver el que la pandemia termine, pero tampoco podemos resolver las situaciones administrativas que se han estado presentando, sí en el entendido de que si no trabajamos podemos perder nuestro trabajo, pero sí hagamos nuestro trabajo de la mejor manera. Ojalá que la reflexión pueda ser de utilidad para estar en paz, en armonía, y que podamos alcanzar esta interdependencia necesaria como victoria pública en tiempos muy cortos. Pero que sí deseo que esta dependencia en esta victoria privada, ustedes la tengan ya en estos momentos. Les mando un abrazo y los estimo en mucho.